Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Airbus 320 Boeing 737 Pilot. Otro vídeo aquí en el canal con el Airbus 320 y en el vídeo de hoy os quería contar en qué momento hay que empezar a configurar el avión durante la aproximación para aterrizar. Como veis, estamos ya prácticamente acabando el descenso y a punto de empezar la aproximación al aeropuerto. Debido a la gran diferencia de velocidades que usan estos aviones, entre la configuración de crucero con el avión limpio y la configuración de aterrizaje para obtener la velocidad de aproximación óptima para aterrizar el avión, hay una diferencia de configuración enorme. En el 320 y en general en los aviones comerciales se trata de retrasar al máximo la utilización de los dispositivos que nos hacen falta para aterrizar el avión, tanto ya sean flaps y tren, porque nos introducen una gran resistencia al avión y elevan mucho el consumo de combustible, con lo cual hay un punto óptimo en el que empezamos a desplegarlos para acelerar el avión para aterrizar, y eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Cuándo empezar a extender slats y flaps y el tren de aterrizaje para llegar a una velocidad adecuada al ILS y poder realizar la última parte de la aproximación del ILS a una velocidad idónea. Para ello hay que aprender a manejar la energía del avión y a usar todos los sistemas que tenemos a bordo para hacerlo de una forma correcta. Vamos a ver cómo se hace para configurar el avión para aterrizarlo de una forma adecuada, qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar el avión y por qué lo hacemos de una determinada manera y no de otra. Vamos a la cabina y vamos a ver cómo se hace una aproximación. Bueno, aquí estamos ya en la cabina, tenemos la aproximación preparada y como veis estamos a 27 millas de la pista, según nos dice el ILS. Ya tenemos la ruta cargada para el ILS. Como veis tenemos aquí toda la aproximación ya metida. De momento no han actualizado todavía en Fly-by-Wire la gestión del plan de vuelo en la MCDU y todavía tenemos estos puntos aquí que, aunque le demos un directo, no terminan de desaparecer. En la vida real todo esto habría desaparecido al darle un directo al punto al que quiero volar, a Golfi. La configuración típica de aterrizaje del 320, vamos a llegar normalmente con unos 3.000 kilos de combustible para empezar la aproximación, que va a ser el combustible suficiente que va a incluir la reserva final de combustible más el combustible para proceder al alternativo, y suele estar siempre en torno a los 2.500 kilos aproximadamente, y la cantidad típica con la que un 320 en la vida real empieza la aproximación es aproximadamente hasta unos 3.000 kilos, que va a ser una cantidad que va a incluir eso, el combustible necesario para ir al alternativo, más 1.200 kilos aproximadamente para esperar media hora en el alternativo si fuera necesario, que es la reserva final, algún margen extra que se le suele llevar de contingencia si no se ha consumido o lo que haya decidido la tripulación en cada caso. Pero vamos, esto suele ser aproximadamente el combustible con el que se empieza una aproximación en un 320. Otro factor a tener en cuenta es el peso con el que empezamos la aproximación. Rango de pesos suele variar bastante, pero vamos, siempre dependiendo de un avión normalmente lleno y dependiendo del vuelo, aproximadamente alrededor de unos 60.000 kilos va a ser el peso con el que se suele empezar la aproximación. Pero vamos, esto va a depender mucho. Lo que sí queremos asegurarnos siempre antes de empezar una aproximación es que estamos por debajo del peso máximo al aterrizaje del avión. 320 64.500 kilos. Hay diferentes certificaciones, puede ser 66.000, el Neo es un poco más alto, pero vamos, asegurarnos siempre que estamos por debajo del peso máximo certificado para el aterrizaje del avión. En cualquier caso, aproximadamente unos 60.000 kilos suele ser una cifra aproximada de peso en el 320 a la hora de hacer las aproximaciones, en general. El peso va a influir mucho a la hora de gestionar la energía del avión. No es lo mismo aproximarnos al máximo landing weight con 66 toneladas que hacerlo con el avión vacío con 48. El avión va a decelerar mucho más rápido en función de lo ligero que sea, o le va a costar mucho más decelerar en función de lo pesado que esté. Es decir, que todos estos factores hay que tenerlos en cuenta a la hora de gestionar la energía para configurar el avión para aterrizarlo. El FMGC del 320 calcula el punto óptimo donde él estima que hay que empezar a configurar el avión para estar estabilizados a la altura mínima que considera Airbus. En un día en condiciones visuales es 500 pies, en un día en condiciones instrumentales es 1.000 pies, y a esas altitudes
tenemos que estar ya completamente configurados, tren abajo y full flap y velocidad de aproximación con los motores enganchados a esas altitudes, en visual a 500 y en instrumental a 1000. Esto es lo que dice el fabricante. Cada compañía luego pone sus requisitos y cada uno puede subirlos en función de su operativa. Pero vamos, eso es lo mínimo que dice Airbus. Y para llegar a estar establecidos a esas altitudes, el avión nos pone este indicador en el ND, esta D, que significa es el diesel point, y es el punto en el que el avión calcula que tenemos que empezar a decelerar desde 250 nudos para, de forma continuada, configurar el avión y llegar a esas altitudes de una forma correcta. De momento en el simulador no está muy conseguido. Este punto en la vida real se encuentra a 15 millas de la pista por la ruta. Es decir, que si estamos volando en nav, tal como está ahora el avión, y llevamos la velocidad en manage, y aquí tuviéramos 250 nudos con el triángulo de velocidad en magenta en lugar de azul en selected, al sobrevolar el diesel point, él solo activa la fase de aproximación, que está aquí en la página de performance, y empieza a reducir la velocidad para mantener en lugar de 250 nudos green dot. Como os digo, en el simulador esto no está representado fidedignamente, con lo cual lo pone prácticamente a 30 millas y es muy pronto para empezar a configurar el avión. Lo normal son 15 millas, es decir, que cuando estemos a unas 15 millas de la pista es cuando en la vida real sobrevolaremos el diesel point. Y para sobrevolar el diesel point y que lo haga automáticamente hay que ir en nav y volando la raya. Si estamos volando en heading, él no lo va a hacer automáticamente, tendremos que ser nosotros los que lo activemos de forma manual, viniendo aquí y activando la fase de aproximación de forma manual. Yo ya la tengo activada, así que lo que voy a hacer es soltar el simulador y vamos a ver cómo con estas condiciones vamos a aproximadamente unas 15 millas ser capaces de configurar el avión y estar establecidos a la velocidad de aproximación a estas altitudes. Otro factor muy importante a tener en cuenta es el viento. Normalmente siempre vamos a hacer una aproximación con viento en cara y esta es la condición más habitual. Con viento en cola, decelerar el avión nos va a costar mucho y más si vamos con el avión bastante pesado. Así que es otra consideración que hay que tener en cuenta. Con viento en cola y un avión pesado, a lo mejor 15 millas no va a ser suficiente para estar establecidos a estas altitudes correctamente y deberíamos de aumentar los márgenes para poder estar completamente estabilizados. Estas altitudes y estos criterios de estabilización son muy estrictos y cada vez la aviación tiende a ser más estricta en este sentido porque lo que hace es incrementar los márgenes de seguridad de las aproximaciones de los aviones. Si llegamos a 1000 pies en instrumental y no estamos completamente configurados, no hay nada que pensar, hay que hacer un go around. Y lo mismo si llegamos a 500 pies y no estamos estabilizados, ya sea cualquier parámetro, la velocidad por encima de la velocidad de aproximación o en vez de flaps full, flap 3, no hay nada que pensar. Nos vamos al aire, hacemos un go around y volvemos a configurarnos para volver a intentar otra aproximación. Por esto es muy importante saber manejar la energía en el avión durante la aproximación. Estamos ya procediendo hacia el punto Golfi para empezar el ILS. Como veis, aquí el simulador nos pinta la D fuera de la ruta. Normalmente la veríamos sobre la ruta y es el punto en el que el avión calcula que hay que empezar a decelerar desde 250 nudos para configurar el avión y llegar a las velocidades que os he dicho, a la velocidad de aproximación y completamente configurados. Esta D normalmente está a unas 15 millas de la pista y el avión en este punto activará automáticamente la fase de aproximación y empezará a decelerar desde 250 nudos. Yo ya la tengo activada, así que lo vamos a hacer de forma manual. Si estamos volando en navegación como ahora y al sobrevolar la D, él automáticamente lo haría. Ya os digo que en el simulador no está 100% conseguido y lo vamos a hacer nosotros de forma manual. Así que cuando lleguemos a 15 millas vamos a entregarle la velocidad y será el momento en empezar a decelerar de 250 nudos. 250 nudos es la velocidad que traemos una vez que hemos pasado por debajo de 10.000 pies. Y aquí a 15 millas es cuando vamos a empezar a decelerar. Le entregamos la velocidad, Speed Manage. Veis que el triángulo azul ha desaparecido y él ahora retrasa los gases para decelerar a Green Dot, que es la velocidad mínima para volar con el avión limpio.
sin ningún dispositivo de sustentación. Vamos a armar ya el ILS. Tenemos ya la senda y el localizador armados. Una vez que la velocidad baja de las dos marcas naranjas de la velocidad máxima de flap, ya podemos sacar flap 1. Veis que Green Dot desaparece, ya nos aparece la siguiente velocidad, que es S-Speed, es la velocidad de flap 1. Y aquí lo que hemos hecho es extender los slats. Estas marcas de velocidad máxima las podéis ver también aquí en estas placas. Aquí tenemos siempre las velocidades máximas. Esas velocidades que tenemos aquí marcadas son las que nos indican estas dos rayas naranjas. Como veis, estamos ya prácticamente unas 10 millas a punto de interceptar el localizador y la senda. Ya está Lockstar, ya estamos en el localizador, y en el momento en el que interceptemos la senda, aproximadamente unas 10 millas, podríamos sacar ya flap 2. Gladys Lockstar ahora empezará a descender. Vamos a sacar flap 2. Como veis, ya sacamos el siguiente punto de slats y directamente nos viene a 2 puntos de flaps. Y en esta configuración vamos a mantener, como ya estamos en descenso, vamos a mantener aproximadamente unos 180 nudos. Todo esto va a depender mucho del viento que tengamos y del peso con el que estemos haciendo la aproximación. Pero como norma general, con flap 2 y en descenso en senda, el avión nos va a mantener alrededor de esta velocidad, 180-170 nudos. Lo siguiente es, para Altimeter Live, lo siguiente es sacar el tren. Y el tren lo vamos a sacar aproximadamente a unas 5 millas de la pista. Como muy tarde, 4 millas. Más tarde de eso ya no nos daría tiempo a decelerar el avión y estar establecidos con los motores enganchados a la velocidad de aproximación, que es la que nos está indicando aquí ya con el triángulo magenta. 2000 pies es el límite que nos dice Airbus para sacar flap 2. Así que, como muy tarde, a 2000 pies sobre el campo, deberíamos de estar ya configurados como vamos ahora. Flap 2. Y veis que, dependiendo del peso del avión, él tiende a acelerar un poquito más. Vamos, la velocidad se va a quedar alrededor de este margen de aquí aproximadamente. Ya estamos prácticamente en la milla 5. Vamos a sacar el tren. Y eso le va a ayudar para terminar de acelerar a F-Speed. Ya tenemos tren abajo y ya flap 3. Con flap 3 él va a seguir manteniendo F-Speed y en el momento en el que saquemos flaps full ya va a bajar a la velocidad de aproximación. Vamos a sacar flaps full. Veis que estamos llegando 1000 pies sobre el terreno y estamos manteniendo ya la velocidad de aproximación. Estamos establecidos en senda y en localizador. Tenemos los motores enganchados y ya nos quedan prácticamente 3 millas para aterrizar. Como veis, ya estamos perfectamente establecidos y en la configuración idónea para aterrizar el avión en la pista de forma segura. En condiciones visuales como hoy se podría demorar hasta 500 pies estar establecidos, pero bueno, si veis, si lo hacemos a unas 5 millas y más o menos en los puntos en los que hemos visto, interceptamos el localizador con flap 1 aproximadamente a ese speed. Una vez que empecemos en senda, sacamos flap 2, 5 millas tren abajo y ya en secuencia flap 3 y flaps full, y eso nos haría estar completamente establecidos. Mínimos, ya podemos desconectar.
200. Y aterrizar el avión tranquilamente. 100. 50, 40, 30, 20, 10, 5. Sacamos las reversas, los spoilers se han desplegado correctamente y frenamos. Menos estos son los puntos en los que hemos conseguido establecernos en la aproximación a unas velocidades idóneas y de una forma cómoda, con margen suficiente para tener todos los parámetros absolutamente ya estabilizados, con cierto margen antes de los límites. Con viento en cola o pesos altos, estos márgenes se reducen. Hay que tenerlo en cuenta para anticiparnos, hacer las cosas un poquito antes. Bueno, vamos a hacer una nueva aproximación y esta vez vamos a hacerla en las condiciones adversas que os he comentado antes, con viento en cola y un peso al aterrizaje bastante superior, 66,8. Vais a ver cómo todos estos parámetros van a jugar en nuestra contra a la hora de hacer la aproximación, y si esperamos a las posiciones que os he dicho antes, no van a ser suficientes para cumplir con los criterios de estabilización. Estamos manteniendo ahora 7000 pies y estamos a 25 millas, manteniendo 270 nudos. Vamos a empezar a volar directos hacia el ILS. Vamos a empezar a bajar para 3000 pies. Vamos a acelerar a 250 nudos para ver que a unas 15 millas aproximadamente, si aspiramos a estar a 15 millas para empezar a decelerar ahora, probablemente con viento en cola y este peso tan elevado no sea suficiente o no nos dé, o reduzcamos mucho los márgenes para estar completamente establecidos en los límites que hemos comentado antes. Bueno, estamos más o menos en la misma situación que antes, en descenso para 3000 pies, senda y localizador. Armados, vamos manteniendo 250 nudos y estamos a 17 millas. 15 millas, vamos a empezar a reducir, entregándole la velocidad, Speed Manage. Veis que él empieza a reducir la velocidad. Ya estamos por debajo de la velocidad máxima de flap, ya podemos sacar flap 1. Como veis, los márgenes, acaba de capturar localizador y senda. Si veis el margen entre ese speed y la velocidad máxima de la siguiente configuración es muchísimo menor debido al peso tan grande que tenemos, estamos muy próximos al máximo landing weight, y en el momento en el que empieza a descender, el avión empieza a acelerarse, con lo cual ya estamos entrando en un territorio en el que no nos deberíamos estar. Si lo hubiéramos hecho con un poquito más de anticipación, como hemos visto antes, no estaríamos en este problema. Ahora, para solucionar esto, tenemos dos opciones. Estamos con flap 1 y tren arriba, lo siguiente sería sacar flap 2, pero como veis estamos por encima de la velocidad de flap y él solo no va a decelerar, así que tenemos dos opciones: o sacar los speed brakes o sacar el tren. Lo que se hace ya normalmente estando a esta distancia del campo es no estándar, sacamos el tren, que es, a ver, es el elemento del avión que más resistencia nos va a dar y nos va a ayudar a reducir la velocidad bastante. Radio altímetro vivo, si veis, estamos ya a prácticamente 2000 pies, que es el límite para empezar a sacar flap 2, y todavía no estamos ni siquiera dentro de la velocidad de flap. Por debajo de
200 nudos, sacamos flap 2. Y veis que le cuesta mucho decelerar, decelera muy lentamente. El viento en cola, 15 nudos de viento en cola y el peso elevado que llevamos hace que nos cueste mucho decelerar el avión. Por eso es muy importante prestar atención a estas particularidades. Veis que ya estamos por debajo de la siguiente velocidad de flap, podemos sacar flap 3. Veis que estamos llegando a 1000 pies y todavía no estamos ni cerca de estar completamente configurados. Tenemos que sacar flaps full, que ya lo podemos hacer. Pues tenemos que decelerar todavía la velocidad de aproximación y, lo más importante, tenemos que tener los motores enganchados. Ahora mismo estamos en idle. Esto es una condición muy peligrosa tan cerca del suelo porque los reactores tardan mucho tiempo en acelerar. Por eso estos márgenes, estamos a 1000 pies, fijaos lo cerca del suelo que estamos y tenemos los motores en idle. Si tuviéramos que frustrar ahora, tardaríamos mucho en hacerlo. En nuestro límite, en condiciones visuales, sería 500 pies. Fijaros qué cerca hemos estado de estar completamente configurados. Ahora ya tenemos los motores enganchados, velocidad de aproximación 500 pies. Esto todavía se consideraría una aproximación estabilizada, pero fijaros lo diferente y lo lento que hemos tardado en configurar el avión. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver la primera aproximación con esta que hemos hecho ahora mismo. 100 above. 200. Minimum 100. 50, 40, 30, 20, 10, 5. Por eso son tan importantes estos criterios de estabilización, cumplirlos. Porque como veis, los márgenes de seguridad se reducen mucho. Es muy importante prestar atención a estos parámetros, sobre todo al viento y al peso con los que vamos a hacer la aproximación, para saber con qué antelación debemos de empezar a configurar el avión. Habéis visto que si con un día como hoy, con 15 nudos de viento en cola y el avión muy próximo a su peso máximo de aterrizaje, si esperamos a las 15 millas es muy tarde para configurar el avión con margen y tener el avión estabilizado a la velocidad de aproximación a las alturas que nos recomienda el fabricante. Tampoco hay que empezar a configurar excesivamente pronto, porque todos estos dispositivos que tiene el avión, los flaps y el tren, inducen mucha resistencia y lo que hacen es que disparemos los consumos, y al final se trata de volar el avión de la manera más eficiente posible. Por eso, en condiciones normales, con pesos aproximados a las 60 toneladas y un viento en cara, que serían las condiciones más habituales de aproximación del avión, esperar a las 15 millas no es ningún problema. A medida que tenemos condiciones no tan favorables, como son el viento en cola y pesos elevados, las 15 millas no son suficientes, como habéis visto, y hay que empezar a configurar un poquito antes. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, un poquito más de la operación del 320 en las fases finales del vuelo, en la aproximación. Espero que os haya servido de ayuda. Si es así, no dudéis en darle un like al vídeo. Dejadme en los comentarios dudas o sugerencias que tengáis. Y como siempre, por favor, suscribiros al canal si no lo estáis, activad las notificaciones para recibir avisos de YouTube cuando hay nuevo contenido. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí un vídeo más y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.